Bueno, pues un día para analizar muchas cuestiones, para hablar sobre este choque entre Rusia y la OTAN, pero sobre todo un día para hablar de lo que está sucediendo en Oriente Medio con Donald Trump, que aterrizaba esta mañana en Israel y que, bueno, hacía este discurso ante la Knesset que va a pasar a la historia. No sé si para bien o para mal. Carlos, quiero saber tu opinión, ¿no?, de un Trump que, bueno, primero ha dicho que Irán no puede, que no quiere tener un arma nuclear porque están exhaustos, ha venido a decir algo así. Dice que Netanyahu es un héroe de guerra para Israel. Ha pedido el indulto, por cierto, para el propio Benjamin Netanyahu y decía pues que si Estados Unidos entra en una guerra, que vamos, que va a ganar como nadie antes. ¿Qué te ha parecido este discurso de Trump ante la Knesset? Bueno, yo no quisiera hacer aguafiestas, pero realmente, ¿qué nos haría pensar que unos acuerdos, ¿no? Estos últimos 2025, que están siendo tan promocionados por el presidente norteamericano Donald Trump en su afán, ¿no?, de conseguir que se ha convertido, creo que en un objetivo de vida, ¿no?, lograr el Premio Nobel de la Paz. Pero nosotros hay que hacer un poco de historia, ¿no? Todo prácticamente el siglo XX ha estado en esa parte del mundo, en ese conflicto en específico Palestina-Israel. Básicamente se ha visto N acuerdos, N tratados, no tratados, digamos acuerdos generalmente, ¿no? Desde el Camp David I, Camp David II, Acuerdo de Oslo, Hebrón, etcétera. O sea, yo realmente no sé hasta qué punto se puede pensar que este último, que él denomina, ¿no?, lo dijo Elanés en el Parlamento judío, no sin escándalo de por medio, porque también ha trascendido, ¿no?, la respuesta categórica que hicieron parlamentarios de un ala de izquierda, entiendo, ¿no?, llamando terrorista al presidente. O sea, eso también es un detalle nada menor. Entonces, yo considero que esto no va a tener tanta trascendencia, lamentablemente, porque las causas profundas de esas desavenencias, ¿no?, entre el Estado israelí, ¿no?, el Estado sionista de Israel, frente al pueblo palestino, ¿no? Porque más de una ocasión hemos mencionado en este espacio de que el proyecto geopolítico de Israel para Oriente Medio es prácticamente un Israel maximalista en términos geográficos, geopolíticos, y eso pasa por, lamentablemente para el pueblo palestino, barrerlo del mapa. Entonces, ahora se considera que es una capitulación de Hamas, que es una capitulación del pueblo palestino. Yo tendría cuidado con mencionar eso porque, si bien es cierto, bueno, tiene mayores capacidades Israel, tecnológicas, militares. Sin embargo, en 2 años, o sea, sus objetivos claramente todavía no se han logrado, ¿no?, a cabalidad, siendo que no es pues no es Gaza, digamos, un pueblo apoyado por superpotencias, ¿no? Es un pueblo que evidentemente tiene una capacidad de combate y una voluntad de lucha y de resistencia, que ese es su mayor logro, sobrevivir frente a esa pretensión expansionista vía el genocidio, la limpieza étnica, porque nunca olvidemos eso, Israel es ante todo un Estado que se precia de ser una nación confesional, racial, ¿no?, ante que en un Medio Oriente que considera pues subhumano, digamos, ¿no? Porque ellos, desde su perspectiva teológico-escatológica, son el pueblo elegido y tienen pues que erigirse en ese Medio Oriente, en ese gran Israel, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces, yo la verdad que no creo que esto dure más, sea duradero, digamos, sea una paz duradera. Ni siquiera es una paz, ya estamos viendo cómo se está empezando, ¿no? Se ha bombardeado recientemente un hospital a manos del ejército israelí, una vez más. Entonces, esto yo no creo que vaya a trascender en una paz perpetua en Medio Oriente por las condiciones y características, ¿no? Lamentablemente para el pueblo palestino, bajo sus pies yacen inconmensurables cantidades de recursos estratégicos, ¿no?, como energía, por supuesto, gas, petróleo, y eso es lo que hace que justamente fijen sus ojos, no solamente Israel, sino también el bloque que lo apoya, incluye el propio Estados Unidos, sin mencionar toda la inmoralidad que está más allá de lo bélico, ¿no? Vayamos a ver lo financiero, lo económico, que creo que gente mucho más autorizada que uno ha versado, ¿no? Estamos viendo cómo si ya se está hablando de una reconstrucción, de una serie de, digamos, asentamientos de lujo, ¿no?, donde van a venir a invertir sendas empresas multinacionales, incluso tecnológicas.
Y esto, ¿qué nos diría, no? Que detrás de ese impulso bélico militarista se encuentra también, por supuesto, las finanzas de siempre, que no ven en esta oportunidad la mejor oportunidad justamente de poder hacer negocios, porque al final de cuentas la guerra siempre es un negocio en estas partes del mundo aún más, ¿no? Siendo una placa geopolítica tan importante que reviste, pues, sigue siendo al siglo XXI un punto estratégico de materias primas, con especial mención de energéticos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo no creo que esto trascienda, ¿no? Así como lo está promocionando el presidente norteamericano. Lamentablemente, claro, entiendo que es una cuestión muy personal de él, ¿no? Y, por supuesto, ese lobby israelí que siempre está, independientemente de Donald Trump, son demasiados presidentes, son demasiadas gestiones, administraciones dentro de Estados Unidos que han cedido a las presiones de Israel, ¿no? Esto se expresó muy bien, se fue manifiesto en ese libro tan ya a estas alturas clásico de John Mearsheimer y Stephen Waltz, ¿no? El lobby israelí, donde se preguntan fundamentalmente cómo es posible que un país tan pequeño en Medio Oriente pueda impulsar a Estados Unidos a tener una serie de desavenencias con todos los actores de una región tan estratégica, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir analizando el avance de estos nuevos acuerdos y, bueno, siempre con esa cautela y tomando en cuenta la realidad de la historia, ¿no? O sea, ¿a dónde han llevado todos esos anteriores esfuerzos por solucionar un conflicto que, dicho sea de paso, no se lo quiere abordar en su digamos, en su prístina naturaleza, en su cristalina naturaleza, que es evidentemente un impulso expansionista de limpieza étnica de un territorio a manos de Israel y de un pueblo que se resiste a ser destruido, por supuesto, y que sigue demostrando, a pesar de esa superioridad tecnológica de Israel, que puede todavía resistir. Bueno, pues el mundo pendiente de Gaza, pendiente sobre todo de lo que suceda en los próximos minutos en esta cumbre en Egipto, pero bueno, pues analizando también este discurso de Donald Trump. Cristian, quiero saber qué te ha parecido y cómo de optimista eres con respecto a Oriente Medio. Bueno, para no sobreabundar con las interesantes definiciones que hizo Carlos, yo brevemente debo decir que tampoco soy demasiado optimista, porque sinceramente no creo, y lo marcó bien el presidente Trump al mencionar esto de que baje un poco la intensidad de sus declaraciones y sus expresiones, digo, Netanyahu, porque difícilmente se puede arribar a la paz, al entendimiento, a una situación armónica, si uno está diciendo. En eso me hace acordar mucho a Volodymyr Zelensky, el perfil del premier israelí, porque recuerdo, el ucraniano también parece muchas veces decir, queremos hacer la paz con estos perros asesinos rusos y Putin, que es un asesino, pero queremos hacer la paz y llegar a un acuerdo. No se puede llegar a ningún acuerdo llamando asesino, criminal, insultando a la otra parte. Esto desnuda sin duda el perfil de Netanyahu, que finalmente yo creo que, y lo he repetido muchas veces, incluso en este espacio, yo creo que uno de los principales escollos para la paz es el mismo Netanyahu. No está por la labor de conseguir la paz y el entendimiento, que por otra parte, y respecto a lo que decía Carlos, tampoco se va a poder llegar a una paz duradera si no se brinda realmente una situación de derechos y de bienestar al pueblo palestino. Porque justamente sumergirlos en una situación de carencias y de un nivel de vida muy por debajo del estándar israelí, también es generar resentimientos y generar el caldo de cultivo del cual se alimentan estos grupos terroristas como es Hamas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no podemos ser demasiado optimistas, más allá de que yo creo que Israel también, y con respecto al tema de su capacidad bélica, esa famosa guerra de los 12 días desnudó una fragilidad por parte del Estado hebreo, que tal vez trascendió en las últimas horas, que habría habido un mensaje a través de Moscú, de Israel a Irán, diciendo que no querían más enfrentamientos, que no querían volver claro, es que es muy distinto enfrentar a un grupo o a un pueblo como es el pueblo gazatí de una forma totalmente desproporcionada, que hacerlo con una potencia regional que sí está armada y preparada para estas contingencias. Para cerrar, yo creo que también
queda muy claro que se reaviva también, que es lo que no le conviene a Netanyahu, con una paz, entre comillas, o con un cese al fuego, se desnuda de nuevo la división profunda que hay en la sociedad israelí, el carácter delincuencial que tiene el premier israelí, y de hecho más claro no se puede decir cuando Donald Trump pide el indulto. El indulto es un perdón ante un crimen, ante un delito. Entonces justamente no hay más nada que probar. Entonces yo creo que esa es más o menos toda la radiografía que podemos hacer de esta situación en Medio Oriente. Bueno, pues pendientes de un Donald Trump que, como bien decía ahora Cristian, ¿no?, ha pedido el indulto para Benjamín Netanyahu. Se informa, por cierto, enseguida vamos a mostrarles la imagen de que está llegando a Egipto el presidente de Estados Unidos, a punto de llegar su avión, bueno, prácticamente con 2 horas de retraso, esta cumbre de los países árabes. Mira, están viendo la imagen en directo del Air Force One, el avión de Donald Trump, que está a punto de aterrizar en Egipto, donde junto al presidente al-Sisi, bueno, pues van a ser precisamente los cabecillas, los responsables de esta cumbre en Oriente Medio, donde se espera que se firme el acuerdo final de paz. Netanyahu iba a asistir, pero finalmente ha declinado la invitación precisamente de al-Sisi. Enseguida vamos a mostrarles, vamos a contarles todo lo que sucede en esta cumbre histórica, pero antes, Adrián, quiero saber, bueno, pues cuál es tu valoración, tu análisis de este discurso de Donald Trump en la Knesset. Se puede decir, bueno, pues que ha tenido para todos, ¿no? Bueno, has dicho que Trump llega con 2 horas de retraso en su vuelo. Esperemos que no haga como von der Leyen y que, como llegó con retraso, no se le ocurrió otra cosa que inventar que había sido debido a un hackeo ruso, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, vamos a ver, esto lo podemos analizar desde una perspectiva del corto plazo o desde una perspectiva estratégica. Yo creo que en principio el acuerdo es muy positivo desde el punto de vista humanitario, evidentemente, y también seguramente desde el punto de vista estratégico. Muy positivo para el pueblo palestino, en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente le permite ganar tiempo. Ganar tiempo en una situación en la que el tiempo corre a favor de ellos. Y corre a favor de ellos porque en las estrategias, digamos, expansionistas, hegemonistas de Israel de las últimas décadas se han basado siempre en que han contado desde los años 90 clarísimamente con el apoyo total del que era el gran hegemón mundial de Estados Unidos para estas políticas, y sin embargo se encuentran ahora ante un horizonte geopolítico en el que esa hegemonía mundial de Estados Unidos está en cuestión, puede ir a menos, y clarísimamente Oriente Medio puede ser o va a ser con toda probabilidad una región donde Estados Unidos ya dentro de unos años no va ni mucho menos a poder hacer lo que quiera, ni van a poder imponer sus estrategias, ¿no? Esto sitúa a Israel ante un verdadero vértigo estratégico, y ante ese vértigo los últimos gobiernos de Israel, en lugar de optar por intentar tranquilizar sus relaciones, digamos, con el entorno o con los palestinos, lo que han hecho es una huida hacia adelante en esa estrategia expansionista, con la idea de jugar a hechos consumados de tal forma que, aunque dentro de unos años cambie el contexto geopolítico, para entonces ya haber asentado, pues de ser posible, algo lo más cercano a esa idea del gran Israel, ¿no? En este sentido, el que una estrategia de hacerse con un nuevo territorio como el de Gaza se vea detenida, simplemente esto es algo muy positivo para los palestinos, precisamente porque les permite ganar tiempo y acercar esa perspectiva, esa nueva perspectiva geopolítica, sin haber perdido este territorio, ¿no? Pero claro, ese aspecto positivo es también la debilidad de este acuerdo. ¿Por qué? Pues porque precisamente desde el otro punto de vista, los sectores más radicales de Israel pues están muy nerviosos con esa evolución geopolítica, y piensan que esto puede ser perder un tiempo que es verdadero oro para ellos y quedar en una situación para ellos inadecuada para hacer frente a ese nuevo contexto, y las tentaciones para reanimar el conflicto posiblemente van a ser continuas, ¿no?
Bueno, vamos a ver esto cómo se desenvuelve, pero yo creo que en principio la valoración positiva de lo que se ha conseguido hasta ahora no debería dejar dudas. Se está hablando mucho también, ya lo ha comentado mi compañero, de esta posible reanimación del conflicto con Irán. Pero esto no es fácil porque por muchas ganas que pudiera tener ahora pues el propio Israel quizás, pero Irán ya demostró en esa guerra de los 12 días que tiene capacidad sobrada para neutralizar la influencia de Israel y además desde entonces pues lleva unos meses en un proceso de rearme muy apoyado por Rusia y China, que están claramente tapando los dos agujeros que demostró el ejército de Irán en aquel momento. Es decir, así como demostró frente a Israel una capacidad misilística mucho mayor, pero también dejó ver con claridad que su capacidad de defensa aérea era muy inferior. Y esto era algo que ya había sido identificado, por ejemplo, por Rusia en sus relaciones con Irán y que han estado resolviendo estos meses con China, fundamentalmente en relación con su fuerza aérea y con Rusia, con la provisión de plataformas de defensa antiaérea de última generación, ¿no? Con lo cual, yo creo que el contexto de las capacidades militares hace muy difícil que Israel o Estados Unidos emprendan ahora una nueva aventura en este sentido. Con lo cual, bueno, por lo menos a corto plazo, creo que tenemos una situación en este sentido en Oriente Medio muy positiva.